Hola a todos, antes que nada me presento, mi nombre es Luis La Cruz, me dedico al desarrollo frontend acá en Monoco. En esta oportunidad le voy a contar un poco sobre CSS Grid y por qué lo deberías estar utilizando. Empecemos definiendo qué es CSS Grid. Es el sistema para crear layout más poderoso disponible actualmente en CSS. En sí es un sistema bidimensional, lo que significa que puede manejar tanto filas como columnas, a gran diferencia de Flexbo, que es un sistema unidimensional en el que también puedes manejar filas o columnas, pero no ambas al tiempo. Para trabajar con Grid Layout, básicamente se le aplican algunas nuevas reglas CSS al elemento padre, denominado Grid Container, y a sus elementos hijos directos, denominados Grid Items. ¿Por qué CSS Grid? Surge la necesidad que siempre hemos tenido en la web, para crear layouts de forma fácil y rápida. Además, que el sistema Grid se lleva utilizando en el desarrollo web desde hace rato, ya que incluso las primeras páginas web eran prácticamente la copia de un periódico o revista online, y todo seguía esta estructura. A lo largo de la historia de CSS se han utilizado distintas técnicas para crear layouts. Hablemos un poco sobre estas técnicas que se utilizaron en el pasado. Seguramente pocos le tocó utilizarlo, pero usar tablas para maquetar tu sitio era lo más común en el inicio del desarrollo web. Imagínense lo tedioso que era crear un layout usando tablas, además que eso semánticamente está muy mal porque las tablas están hechas para contener datos tabulares y no para darle la estructura a tu sitio. También se utilizó lo que son los floats, que es también utilizarlo cuando necesitas que una imagen o texto estén a la derecha y el resto del contenido esté a la izquierda. En sí, esa es su funcionalidad. Pero para generar layouts donde necesitas columnas y filas no es nada práctico. Otra cosa es usar la propiedad Display Line Block. Es un poco similar a Float, ya que te permite tener elementos uno al lado del otro sin que se agregara un salto de línea como pasa con el Display Block. Sin embargo, cuando intentas hacer un grid complicado pasa lo mismo, se vuelve muy difícil hacerlo. Hoy en día existen distintos frameworks CSS que son muy utilizados, ya que nos ayudan a crear un grid sin tanto esfuerzo. Y todo esto se hace mediante clases que se le aplican a los elementos HTML. La mayoría de estos frameworks o todos implementan un grid con cierta cantidad de columnas ya predefinidas, y tú tienes que estar adaptando tu diseño a estas columnas y sacando cuentas para que tu layout se adapte a eso. A pesar de eso, no deja de ser una de las mejores opciones que teníamos para crear grids en la web. Luego surge Flexbo, que como previamente expliqué, para hacer contenidos en una sola dimensión, sea columnas o filas, está ok. Pero cuando necesitas manejar ambas al tiempo, se vuelve un poco más complicado. Y CSS Grid es la nueva especificación que tenemos disponible en todos los navegadores modernos para hacer layouts complejos sin casi o nulo esfuerzo. Antes de comenzar con Grid, lo ideal es dominar o conocer cómo funciona Flexbo, ya que CSS Grid toma casi la misma filosofía, donde la mayoría de las reglas son aplicadas al elemento padre para definir el comportamiento de sus hijos directos. Además, existen una serie de conceptos propios de la especificación que debemos dominar. El Grid Container y Grid Item. Grid Container va a ser el elemento padre principal que va a tener la propiedad Display Grid junto con otras propiedades para manejar el comportamiento del grid. Grid Item. Grid Item va a ser los elementos hijos directos del container. Son los componentes o contenidos que queremos manejar dentro del layout. Otro concepto son las líneas, que son tanto verticales como horizontales, que van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Las líneas tienen números que empiezan por el 1, y la idea de estas líneas es poder indicar a los grid items qué espacio abarcarán. Por ejemplo, acá le estamos indicando al componente título que va a abarcar desde la línea 1 hasta la línea 3 en forma horizontal. Luego tenemos el concepto de tracks, que son tanto las filas como las columnas. Las filas van a ser los espacios que se van a distribuir en forma horizontal y las columnas que se distribuyen en forma vertical. Luego a su vez tenemos un concepto de celdas, que son cada una de las celdas que se crean entre las diferentes líneas, o de manera más técnica, un espacio entre dos filas y columnas adyacentes. Áreas es un concepto más amplio. En este caso son donde colocamos los elementos, y se definen áreas cuando una celda o un grid item ocupa más de una celda. Eso es como tal un área. Por ejemplo, acá tenemos el área del título que está ocupando dos celdas y el menú que está ocupando dos filas. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco de la sintaxis.
Listo, ya teniendo un poco clara la terminología que usa CSS Grid, veamos cómo podemos trabajar con esta especificación. El tamaño de los tracks, filas o columnas. Para ello usamos dos nuevas propiedades que son Grid Template Columns y Grid Template Rows. Acá tenemos un ejemplo sencillo y tenemos un div con la clase container y dentro tenemos sus hijos directos, cada uno con su clase. Le seteamos la propiedad displayGrid y por defecto los pone todos en filas que ocupen el 100% del espacio disponible. Pero si queremos definir columnas, lo podemos hacer indicando el tamaño que queremos que tenga la primera columna. Por ejemplo, le vamos a indicar que tenga 200 píxeles. Ahí le estamos indicando que el grid va a tener solo una columna y que va a ser de 200 píxeles. Si queremos que tenga otra columna de 200 píxeles igual, podemos hacer lo mismo, repetir. Y se pueden usar también medidas, todas las medidas que tenemos disponibles en CSS. Podría ser viewport width o porcentajes y una unidad nueva que es FR. Aquí le estoy indicando que ocupe una fracción de todo el espacio disponible. Igualmente pasa para las filas, para las rows. Acá por defecto tienen 100 píxeles, pero eso es porque está indicado internamente, no es que Grid lo haga, sino que para temas de la presentación. Pero podríamos indicarle que tenga 200 píxeles que tenga 200 píxeles la primera fila y la otra 50. Se ve un poco raro, pero eso es lo que se puede hacer para definir el tamaño de las filas y columnas. La colocación de ítems. Estas son las propiedades que se le setean como tal a los grid items, que son grid column y grid row. Ahora el orden del DOM no indica que va a ser el orden visual en el cual se muestren los elementos. Por ejemplo, acá estamos usando un shorthand para las propiedades de grid template rows y grid template columns. Pues indicamos primero el ancho que va a tener las columnas y luego el de las filas, lo separamos por un slash. Y ahora a cada ítem le podemos indicar en qué lugar se va a ubicar. Entonces utilizamos la propiedad grid column y puedo decirle, acá es muy importante el concepto de las líneas que le había contado anteriormente, y acá imaginariamente tenemos una línea, dos líneas, en columnas tenemos la línea 2 y la línea 3. ¿Listo? Entonces puedo decirle al elemento A que vaya desde la línea 1 hasta la línea 3 y me va a ocupar todo el ancho. Igualmente podría cambiar, hacerlo con las filas. Podría decirle que vaya desde la línea 1 en forma horizontal hasta la línea 3. Y podría cambiar también el orden y decirle que no es desde la 1 sino desde la 2, y entonces ya cambia donde se ubica el elemento. Podría decirle acá, también podría ponerle grid column y puedo decirle que vayas desde la línea 1, desde la línea 1 hasta la línea 3. ¿Listo? Y así es la forma como podemos manejar esos ítems. Y podemos indicarle dónde queremos que se ubique. Líneas del grid con nombre. También podemos utilizar identificadores personalizados para las líneas. Una línea puede tener un nombre para que se nos sea mucho más fácil recordarla, por ejemplo, y no estar diciendo que desde la línea 1 a la línea 2, sino podemos ponerle, en este caso tenemos 3 líneas, tenemos 1, 2, 3, y le decimos que que la primera línea se va a llamar left, la segunda se va a llamar center y la tercera right. Entonces acá puedo decirle al elemento A que se ubique en la línea center y queda centrado. Como este no tiene espacio para colocarse acá, pasa acá abajo, eso lo hace grid internamente. Podría decirle también igual que vaya desde center a right, aunque ya lo está haciendo. ¿Sí? Igualmente se puede hacer para el Grid Template Rows, también se puede hacer lo mismo.
definirle un nombre a estas líneas. Luego tenemos el concepto de las áreas, que es uno que me gusta mucho, y es que a través de un string usamos la propiedad greetTemplateAreas y definimos un string con las columnas y filas que queremos que tenga nuestro grid. Por ejemplo, acá estamos indicando que va a tener dos columnas y las dos columnas arriba la va a ocupar un área llamada header, que va a tener en la segunda fila va a tener una área que se va a llamar nav y al lado va a tener una que se llama main. En la tercera tenemos que la va a ocupar todas las dos columnas, la va a ocupar el footer. Entonces, acá a cada elemento tiene su clase asignada y le asignamos con esta propiedad que solamente aplica para los elementos hijos, le asignamos qué área es ese elemento. Entonces, acá vemos que el que tiene la clase A es header y ocupa todo este ancho. Y también podríamos setear acá que queremos que el nav vaya hasta abajo por alguna razón y se pone acá. También podemos definir el ancho. Acá tenemos 100 píxeles, pero perfectamente podría ser otro tamaño de las columnas. Esta propiedad la voy a explicar un poco más adelante. Y pasemos a otro concepto que es el de alinear y justificar, o sea, centrar horizontal y verticalmente como hacemos en Flexbo. De hecho, son casi las mismas propiedades que utilizamos. Tenemos las propiedades para el contenedor que queremos alinear los ítems. Entonces podemos ponerle que se alineen de forma que estén centrados a los ítems. Esta propiedad aplica para los ítems que estén abajo. Esto es para alinearlos verticalmente. Por defecto la alineación es stretch. Y también tenemos el justify items para centrarlos en forma horizontal. Y a cada uno de los elementos también podemos asignarle dónde queremos que se ubiquen. Por ejemplo, queremos que esté ubicado al final, que esté abajo o que esté en el centro, pero sin afectar los demás. Igual con justify self. También podemos alinear todo el grid utilizando la propiedad align content y justify content respectivamente. Acá le podemos decir que esté centrado y que esté justificado al final, a la derecha, pero esto como tal mueve todo el grid, no es los ítems como tal individualmente, sino todos. También existe una propiedad que se llama grid gap, que es para tener una separación entre los elementos o los grid items, que por defecto tienen 5 píxeles, pero esto es para temas de presentación. Pero acá tú puedes especificarle qué separación quieres que tenga. Quieres que tenga 10 píxeles, igual se pueden usar todas las medidas que tenemos disponibles. O si solamente quieres que tenga separación entre las columnas, pues usas grid column gap y le pones el valor. Y solamente separa entre columnas. O el shorthand para ambas es grid gap. Listo. Colocación automática, grid autoflow. En CSS Grid existe un concepto, existen dos conceptos que son el grid explícito, que es el que nosotros definimos, y el grid implícito. El grid explícito es el que nosotros indicamos, o sea, estamos indicando que vamos a tener dos columnas de tal tamaño y dos filas de tal tamaño. Pero como vemos, acá tenemos 5 elementos y hay uno al que no le estamos especificando qué tamaño va a abarcar. Y internamente, grid lo que hace es colocarlo como una fila, pero nosotros podemos cambiar ese comportamiento aplicando la propiedad grid auto flow y él por defecto está en row, ¿sí? Que es como está ahora, pero podríamos ponerlo que si hay más ítem que sea una columna y lo agrega acá. Igual también se le puede definir el tamaño que queremos que tenga esa columna, que no estamos contemplando, que es el grid implícito. Entonces le ponemos grid auto
column y le ponemos que tenga, no sé, 200 píxeles o 100 para que se note. Grid autocolumn son las columnas. Entonces aquí le estoy diciendo, si hay una columna de más, tenga tal tamaño. Ahora sí coloco de 200. Sí, lo puedo colocar de 200 y bien. Y si llego a tener otra, pues también le seteo su tamaño. Pero pues como no hay. Igual puedo hacer para grid auto rows para las filas, en dado caso. También tenemos una serie de funciones que son repeat, min-max y autofill. Repeat es como tal para no estar repitiendo código y pues si todas nuestras filas van a tener un mismo tamaño, podemos decirle que queremos que nuestras columnas va a tener queremos 3 columnas de 200 píxeles. Este repeat como tal recibe como primer argumento las veces que queramos que repita tal cosa, tal medida, por ejemplo. Entonces le estamos diciendo que las van a ser 3 columnas de 200 píxeles y él hace eso. También podemos utilizar que van a ser solamente, por ejemplo acá pongamos que son solamente 2 y queremos que la tercera tenga un min-max y le podemos decir que mínimo tenga 50 píxeles, máximo tenga 150. Ejemplo. ¿Ves? Entonces, como no tiene ancho disponible, él busca como un rango entre estas dos medidas y le setea ese valor. Como solamente tenemos disponible 50 píxeles, le setea este, pero si tuviéramos 150 o tuviéramos 120, le setearía ese valor. Igual esto lo podemos combinar acá con el repeat. Podemos decirle, pues las columnas van a ser así, o pues podríamos ponerle un FR, que es una fracción, para que todo ocupe lo mismo. También está la propiedad autofill, que podemos setearla acá dentro del repeat solamente. Y le ponemos que no sé cuántas columnas voy a tener, asignele el ancho, asignele este ancho. Mínimo 50 píxeles, máximo un FR. Y el navegador internamente le setea, los va colocando uno al lado del otro y si no tiene espacio, pues los coloca como filas. Listo. ¿Y qué tan bueno está el soporte? Pues la verdad el soporte es bastante amplio. Es soportado en la mayoría de los navegadores modernos, como podemos ver acá. Incluso funciona en Safari 10, en Chrome para Android, Android Browser, la versión 6. Incluso en versiones obsoletas de Internet Explorer 10. Pero con partial support porque pues tiene implementado una especificación antigua, porque como tal Internet Explorer fue que propuso esta especificación hace ya bastante rato, pero se ha ido madurando un poco. Y pues yo no veo por qué no deberíamos, o por qué no lo estamos utilizando. Porque el soporte está bastante bueno, la verdad. Hace 2 años sí tocaba agregar polyfills y todo eso, pero ya no es necesario. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Acá le comparto unas fuentes que fue lo que estuve revisando para hacer esta presentación. CSS Tricks tiene una guía muy completa sobre el tema, con muchos ejemplos. E igual la URL que está más abajo, que es gridbackexample.com. Y hay muchos ejemplos de cómo podemos utilizar esto. Muchas gracias a todos. Si tienen dudas, las ponen en el comentario, por favor. Y pues estaremos atentos para responderlas. Gracias.